En medio del caos de voces y mensajes discordantes que se contradicen entre sí con cada paso, ¿alguna vez se ha preguntado cómo sería escuchar la voz de Dios clara y directamente? ¿Qué pasaría si fuera elegido para llevar este mensaje a toda una nación, sabiendo que su camino estaría marcado por conflictos y rechazo? Esta es la historia de Jeremías, un joven que llevó el peso de una llamada divina en su espalda y cuyo sufrimiento cambió el curso de la historia. Prepárese para un viaje que desafíe todo lo que piense sobre la fe, el coraje y la perseverancia. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios convierte un corazón reacio en un poderoso instrumento de tu voluntad? En el libro de Jeremías 1, 4-5, somos transportados a un momento decisivo en la historia de Israel. Incluso antes de que te formara en el útero, ya te conocía, antes de que nacieras, me lo separé y lo designé profeta a las naciones. Estas palabras resonaron en los oídos de un joven sacerdote, hijo de Hilquías, en el pequeño pueblo de Anatote, en la tierra de Benjamín. Fue el 13º año del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El aire estaba cargado de tensión política y espiritual, ya que el pueblo de Dios se había alejado de sus caminos. Jeremías, todavía inseguro e inexperto, sintió el peso de la responsabilidad de caer sobre sus hombros. Su primera reacción fue la duda y el miedo. Señor Dios. No sé cómo hablar, solo soy un niño. Su voz tembló frente a la grandeza de la llamada. ¿Cómo podría él, un joven de una ciudad sacerdotal, enfrentar a las naciones y proclamar la palabra del Señor? Pero el Dios de Israel no elige lo calificado, Él califica a los elegidos. Con ternura y firmeza, el Señor respondió las dudas de Jeremías en Jeremías 1, 7-8, no digas que es solo un niño. Donde lo envío, lo harás y todo lo que pido, dirás. No tengas miedo de ellos, porque estoy contigo para protegerte. Estas palabras de aliento penetraron en el corazón del joven profeta, iluminando una llama de coraje que argumentaría durante décadas de ministerio. El llamado de Jeremías no era solo una misión, fue una transformación completa de su identidad y propósito. En Jeremías 1, 9-10, vivimos uno de los momentos más poderosos y simbólicos de su vocación. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y dijo, puse mis palabras en su boca. Hoy lo puse sobre naciones y reinos, para romper, derrocar, destruir y demolerme, pero también para construir y plantar. Fue una experiencia tangible que selló el destino de Jeremías. Sus palabras ya no serían suyas, pero llevarían el peso y la autoridad del mismo Dios. Se convertiría en la voz de lo más alto en tiempos de oscuridad espiritual y moral. La promesa de protección divina no significaba que el camino de Jeremías fuera fácil. Por el contrario, el Señor le advirtió, enfrentaría una fuerte oposición. Los reyes, los príncipes, los sacerdotes y la gente de la tierra se elevarían contra él. Pero en medio de esta tormenta inminente, Dios reafirmó su compromiso con Jeremías 1:19, pelearán por ti, pero no prevalecerán, porque estoy contigo para que te entregues. Armado con esta promesa y ungido por el Espíritu de Dios, Jeremías dio sus primeros pasos como profeta. Su juventud, que una vez parecía una debilidad, se convirtió en un testimonio del poder de Dios actuando a través de lo improbable. Comenzó a proclamar mensajes de arrepentimiento y advertencia, desafiando el status quo y llamando a la gente de regreso al pacto con su Dios. Las primeras palabras proféticas de Jeremías fueron como el fuego en sus huesos, imposibles de contener. En Jeremías 2, gritó, ve y proclaman a los oídos de Jerusalén, así dice el Señor, recuerdo la devoción de tu juventud, tu amor como novia, como me seguiste en el desierto, en una tierra no conectada. Ailoa. Cuando Jeremías maduró en su vocación, su mensaje se volvió más urgente y específico. Denunció la corrupción de los líderes, la hipocresía de los rituales religiosos vacíos y la injusticia social que impregnaba la sociedad. Sus palabras fueron como un martillo que desglosa rocas, exponiendo las grietas en el fundamento espiritual de la nación. Sin embargo, el rechazo no fue largo de llegar. La gente, acostumbrada a escuchar mensajes suaves y reconfortantes de falsos profetas, reaccionó con hostilidad a las duras verdades proclamadas por Jeremías. En su propia ciudad natal, Anatote, incluso su familia conspiró contra él, cumpliendo las palabras de Jeremías 11:21, por lo tanto, dice el Señor sobre los hombres de Anatote que buscan su vida, diciendo, no profetes en el nombre del Señor, para que no muera con nuestras manos. Este rechazo inicial fue solo el comienzo de una vida de persecución y sufrimiento. Jeremías enfrentaría prisión, palizas e incluso amenazas de muerte. Pero en cada prueba,
se cumplió la promesa de Dios, pelearán por ti, pero no prevalecerán. Con cada obstáculo, la fe de Jeremías fue refinada como oro en el fuego, y su mensaje ganó aún más poder y autenticidad. Así comenzó el ministerio de Jeremías, el profeta que lloraba por su pueblo, que llevaría la carga de una nación rebelde, y que, incluso frente a las ruinas de Jerusalén, aún proclamaría esperanza para el futuro. Su viaje apenas comenzaba, pero ya dio forma al curso de la historia, dejando un legado que haría eco durante milenios. Inborn con el poder divino, Jeremías comenzó su misión profética con palabras que sacudieron a Judá. Sus primeros mensajes fueron un llamado urgente al arrepentimiento y una advertencia sobre la inminente destrucción que se acercó al reino. En Jeremías 2 y 13, el Señor, a través de su profeta, lamentó: «Mi pueblo cometió dos males, me abandonó, la fuente de aguas vivas, y lo cayó a sí mismos, que no tiene agua». Esta poderosa metáfora ilustró cómo Israel había dejado la verdadera fuente de la vida, Dios, para buscar falsos ídolos y alianzas terrenales, incapaz de apoyarlos. El grito de Jeremías por una profunda transformación resonó en las calles de Jerusalén. En Jeremías 4, 3-4 exhortó: «Así dice el Señor a los hombres de Judá y Jerusalén, ponga las espinas de su corazón, circuncidad al Señor y eliminará la dureza de sus corazones, oh hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, para que mi ira no se ilumine como fuego y quemará sin el mal». Buscó cambios superficiales, pero una renovación completa del corazón de la gente. Sin embargo, la respuesta a las palabras de Jeremías estuvo lejos de ser receptiva. El rechazo que comenzó en Anatote pronto se extendió por todo el reino. Los líderes religiosos, los nobles y la gente común se han unido a la oposición al mensajero de Dios. En Jeremías 5, 30-31, el profeta se lamentó: «Sucede algo asombroso y horrible en esta tierra, los profetas profetizan, los sacerdotes los gobiernan y a mi gente le gusta». He aquí, la palabra escrita se convertiría en una espada aguda contra la terquedad de una gente endurecida. Jeremías evitó que proclamara su mensaje en los cuadrados y atrios del templo, encontrado en Baruc una voz que trascendería las paredes de la opresión. El rollo no era solo pintar sobre el pergamino, sino una voluntad solemne, una última advertencia registrada con la autoridad de Dios mismo. En Jeremías 36, 5-6, la orden es clara y urgente: «Ve y lee en el rollo, que has escrito desde mi boca, las palabras del Señor a los oídos de la gente, en la casa del Señor, en el día del ayuno, también las encenderás a los oídos de todos los Judá que vienen de sus ciudades». El plan era audaz. Mientras los falsos profetas susurraban la paz con los labios engrasados del engaño, la verdad se proclamaría en voz alta, donde todos, desde el peregrino más humilde hasta los príncipes corruptos, no podían fingir no escuchar. Baruc, portador de este mensaje inflamado, entró en el templo en el día sagrado, cuando las conciencias deberían ser más sensibles. Pero lo que debería ser un momento de arrepentimiento se ha convertido en una muestra de rebelión. Las palabras del rollo, como devorar llamas, expusieron la hipocresía de una nación que adoraba a Dios con los labios, pero cuyo corazón estaba distante de él. La reacción no fue larga. Cuando Micaías, hijo de Yem, escuchó la lectura, su espíritu fue perturbado. No era un hombre ordinario, pertenecía al linaje de aquellos que todavía temblaban ante la palabra divina. Inmediatamente, buscó a los príncipes, quienes a su vez exigieron que Baruc leyera el rollo en su presencia. A medida que las palabras del juicio resonaron en la cámara real, el miedo se extendió como un veneno. «Ciertamente declaramos al rey todas estas palabras», dijeron, reconociendo, aunque tarde, el peso del mensaje. Pero su preocupación no era con la salvación de Judá, fue con su propia piel. El rollo fue llevado al rey Jehoquim, que estaba sentado en su palacio de invierno, calentado por el brasero mientras el reino ardía en iniquidad. En Jeremías 36, 22-23, la escena es de un simbolismo agudo. Era el 9º mes, y el rey estaba sentado en la casa de invierno, antes de que el brasero se encendiera. Y sucedió que, leyendo a Jehudí 3 o 4 columnas, el rey los cortó con el cuchillo de la escrita y los arrojó al fuego, hasta que se consumió todo el rollo. Cada página desgarrada fue un acto de desafío no solo para Jeremías, sino también para Dios mismo. El rey, cegado por la arrogancia, imaginó que podía borrar la verdad tan fácilmente como se quema. Pero las llamas que devoraron el rollo fueron un presagio oscuro, justo cuando esas palabras se convirtieron en cenizas. Jeremías 36, 31 declara el veredicto divino: «Lo castigaré,
sus descendientes, y sus sirvientes por su iniquidad, y traeré sobre ellos y los habitantes de Jerusalén y los hombres de Judá todos los malos que no he escuchado. La destrucción del rollo no ha silenciado la voz de Dios, solo demostró que ningún hombre, por poderoso que sea, puede anular sus decretos. Jeremías, bajo orden divino, dictó cada palabra nuevamente a Baruc, además de una advertencia aún más severa: tome otro rollo y escriba en ella todas las palabras que estaban en el primer rollo, que Jehoiakim, rey de Judá, quemó. Jeremías 36, 28. La terquedad humana había alcanzado su clímax y la paciencia divina, su límite. Las cenizas de la primera lista fueron el sello de un destino inevitable. La caída de Jerusalén ya no era una profecía lejana, era una oración ejecutada. Mientras los líderes de Judá celebraron su aparente victoria sobre la palabra escrita, Jeremías y Baruc trabajaron en la sombra, reconstruyendo el testimonio que ningún fuego podría apagar. Cada carta dibujada fue un golpe contra la ilusión de seguridad que mantuvo a la gente en su apostasía. El segundo rollo no fue solo una repetición, fue un ultimátum. Y cuando las tropas de Nabucodonosor finalmente rodearon a Jerusalén, como Jeremías había predicho, incluso los más incrédulos entenderían, demasiado tarde, que la verdad no se puede quemar, silenciar o ignorarse. El profeta, ahora atrapado en las mazmorras del palacio, miró a través de los bares no con triunfo, sino con un dolor que solo aquellos que aman profundamente saben, el dolor de ver a una gente eligiendo la ruina cuando la redención aún estaba al alcance. Días después, cuando la tela ya estaba empapada por la humedad del escondite en las orillas de los Eufrates, Jeremías regresó al lugar en orden divino. Al desenterrar el cinturón de lino que una vez su cintura con pureza, la encontró podrida, inútil, reducida a trapos que cayeron al tacto. Así haré el orgullo y el orgullo de Judá de la podredumbre de Jerusalén, se hizo eco de la voz del Señor en Jeremías 13, 9. No era una analogía simple, era un veredicto visual, una profecía que los sacerdotes y los falsos profetas no podían distorsionar con sus dulces palabras. El cinturón, una vez un símbolo de intimidad con Dios, ahora yace corrupto, al igual que Al Yanka que Judá rompe con sus propias manos. Pero el Señor no estaría contento con las metáforas. Sus advertencias necesitaban ser tan tangibles como el asedio que se acerca. En Jeremías 19, la orden era aún más contundente: ve, compra un podreneum y toma algunos de los ancianos de la gente y los sacerdotes. El profeta obedeció, llevando el barco frágil al valle de Ben Hinnom, donde los hijos de Judá fueron quemados en sacrificio a Moloque. Allí, ante los líderes que deberían ser guardianes de la ley, Jeremías levantó al lanzador y lo aplastó contra las piedras. Por lo tanto, romperé a esta gente y esta ciudad, dijo, mientras los fragmentos se extendieron como huesos en el valle de la muerte. Los sacerdotes palidecieron, pero no se arrepintieron. Sus conciencias, como el lanzador, se han roto durante mucho tiempo. Cada acto simbólico fue un cuchillo girando en el cofre de una terca nación. Cuando Jeremías compró un campo en Anatote, bajo los ojos incrédulos de su primo Anameel, Jeremías 32, no era una inversión, era un sermón vivo. Porque así el Señor dice que todavía comprarán casas, campos y viñedos en esta tierra, proclamó, mientras firmaba la escritura ante los testigos, sellando con su propio dinero la promesa de un futuro que nadie más podía ver. Los babilonios ya estaban en las puertas, y estaba el profeta, plantando semillas de esperanza en un suelo devastado. Era la fe en la acción, un escándalo para aquellos que solo vieron la derrota. Pero la provocación más nítida vendría con los yoques. Jeremías 27 narra el día en que el profeta forjó corrientes de madera y hierro y las colocó sobre su cuello, arrastrándolos por las calles de Jerusalén como animal de carga. Así dice el Señor: puso su cuello uterino bajo el yugo del rey de Babilonia y sirvió a él y a su nación, para vivir, ordenó, mientras que los falsos profetas como Ananías rompieron sus propios yugos de madera en gestos teatrales de rebelión. Jeremías 28. En 2 años, traeré de vuelta los vasos del templo y Jeconías, hijo de Jehoiakim, mintió Ananías, sonriendo ante la ávida multitud. Jeremías, sin embargo, no regresó. Con los ojos fijos en el horizonte donde el polvo de los ejércitos enemigos ya aumentó, respondió: el Señor lo hace. Pero escucha esto: los profetas que vinieron antes que yo y predicen la guerra, el hambre y la peste. El profeta que anuncia la paz solo se reconocerá si su palabra se cumple. 2 meses después, Ananías estaba muerto, y su yugo roto giró al sol, otro símbolo, otra lección ignorada. Con cada gesto, cada palabra, Jeremías se convirtió en un espejo que Judá no quería enfrentar.
Sus acciones no fueron performativas, eran sacramentales, llevando el peso de una verdad que ni el fuego ni las cárceles podían consumir. Cuando maldeció el día de su nacimiento, Jeremías 20, 14-18, no fue autocomisuaria, fue el arrepentimiento de un hombre que vio a su nación ahogarse en su propia estupidez, mientras él, como un nadador agotado, trató de arrastrarla de regreso a la superficie. ¿Por qué salí del útero para ver el trabajo y el dolor, para que mis días sean consumados en vergüenza? Pero incluso con desesperación, no se silenció. Porque un profeta no habla por sí mismo. Él es la boca de Dios, y Dios no se calla, incluso cuando su pueblo se cubrió los oídos. Cuando Dios le ordenó a Jeremías que rescatara el cinturón oculto a orillas del Éufrates, lo que encontró no era una simple pieza de tela envejecida, era un espejo roto de la alma de Judá. Fui a Éufrates, caí y tiré del cinturón desde donde lo había escondido, ese objeto, una vez tan cerca del cuerpo como un símbolo de intimidad, ahora podrido, descompuesto por la humedad y el tiempo. No fue por casualidad. Dios transformó ese cinturón en una parábola viva, lo haré con el orgullo de Judá y el gran pride de Jerusalén, dijo el Señor. Jeremías 13, a lo hace el orgullo de Judá y el gran pride de Jerusalén, dijo el Señor. Jeremías 13, a lo hace el orgullo de Judá y el gran pride de Jerusalén, dijo el Señor. Jeremías 13, a lo hace el orgullo de Judá y el gran pride de Jerusalén, dijo el Señor. Jeremías 13, ser como un cinturón ajustado a la cintura de Dios, firme, honorable, inseparable, se había vuelto podrido, inútil, una carga que incluso el Creador podría ser más apoyado. Se negaron a escuchar. Caminaron en la terquedad de sus corazones, corriendo tras dioses que no podían salvar, como un borracho que tropieza con el abismo pensando que está bailando. Por lo tanto, Dios anunció, serás como este cinturón, que no es para nada, Jeremías 1:10. El mensaje fue claro, la corrupción de Judá no era superficial, era una pudrición que había alcanzado su esencia. Habían sido llamados a ser un pueblo por su nombre, por su gloria, pero eligieron la vergüenza. Y las metáforas no se detuvieron allí. Dios le ordenó a Jeremías que hablara sobre novelas de vino, Jeremías 13, 12-14. Así dice el Señor, llenaré a todos los habitantes de esta tierra con embriaguez, los reyes, los sacerdotes, los profetas, todos Jerusalén. La imagen es brutal, una nación tan borracha por su propia rebelión que tropezaría entre sí, padres contra niños, líderes contra la gente, hasta que todo estaba destrozado como cuencos rotos. No habría lástima. No habría tregua. Los aplastaré el uno contra el otro, advirtió el Señor. Era el retrato del juicio divino, una nación tan cegada por su pecado que ni siquiera el dolor la despertaría. Pero en medio de este torbellino de advertencias, Dios plantó una semilla de esperanza, e hizo de Jeremías el jardinero de esta promesa. En Anatote, su tierra natal, mientras los ejércitos babilónicos apretaron el asedio de Jerusalén, y la desesperación se hizo cargo de las calles, el profeta recibió una orden aparentemente absurda, comprar un campo, Jeremías 32, 6-9. Su primo Anameel llegó con la propuesta, y Jeremías, conmovido por la palabra del Señor, pesaba 17 hojas de plata y selló el negocio. Para los ojos humanos, fue una locura. ¿Qué valor tenía una tierra que pronto sería invadida, saqueada, pisoteada por extranjeros? Pero para Dios, fue un acto de fe radical, una señal de que incluso en el caos su promesa permaneció. Las casas, los campos y los viñedos aún se comprarán en esta tierra, dijo el Señor, Jeremías 32, 15. Esos documentos, almacenados en un jarrón de barro para durar muchos días, fueron el título de propiedad de un futuro que solo Dios podía ver. Y luego vino el yugo. No es una metáfora sutil, sino un peso real y visible que Jeremías se llevó sobre sus hombros mientras caminaba por las calles de Jerusalén, Jeremías 27, 2-3. Un yugo de madera, símbolo de la sumisión que Judá y las naciones vecinas deberían aceptar ante Nabucodonosor. Serví al rey de Babilonia y viví, fue el mensaje. Pero los falsos profetas, como Ananías, no podían soportar esa señal de rendición. Con la teatralidad, rompieron el yugo del cuello de Jeremías, proclamando, así que romperé el yugo de Nabucodonosor. Jeremías 28, 10-11. La multitud debe haber aplaudido. Después de todo, ¿quién no prefiere la ilusión de libertad a la verdad de la servidumbre? Pero Dios no es desafiado la impunidad. ¿Hiciste yugos de madera? Por ahora haré yugos de hierro, el Señor se comprometió, Jeremías 28, 13-14. La rebelión de Judá no haría nada.
Su terquedad solo haría que el cautiverio sea más cruel. Y así, cada acto simbólico de Jeremías, el cinturón podrido, los tejidos rotos, el campo comprado, el yugo roto, fue un cuchillo que cortó la hipocresía de la gente. No eran solo palabras, eran verdades encarnadas, imposibles de ignorar. Cuando los ejércitos de Nabucodonosor finalmente asediaron a Jerusalén, y Jeremías fue arrojado a la prisión del patio guardián, Jeremías 32, 1-2, sus profecías dejaron de ser advertencias distantes para convertirse en una pesadilla viviente. La ciudad que se burló de tus advertencias ahora tembló. Las paredes que parecían incalificadas estaban a punto de colapsar. Y en medio de ese terror el profeta, encadenado pero no silenciado, continuó gritando, así dice el Señor. Porque la voz de Dios no se inclina ante la conveniencia humana. Ella resuena, incluso cuando nadie quiere escuchar. Incluso cuando el juicio ya está llamando a la puerta. El asedio de Jerusalén no fue un golpe rápido, sino un agonía. El prolongado, una lenta asfixia que aplastó a la ciudad día tras día. Jeremías 52, 4-6 pinta la imagen oscura, en el 9º año de Zedequías, rey de Judá, en el 10º día, Nabucodonosor, rey de Babilonia, avanzó con todo su ejército. No llegó a negociar, sino a robar. Levantaron obras de asedio alrededor de la ciudad, convirtiendo a Jerusalén en un callejón sin salida. Durante 18 meses, 540 días de hambre, miedo y desesperación, las paredes se resistieron, pero las personas dentro de ellos. La comida ha terminado. La esperanza se ha secado. Y mientras los defensores lucharon en vano contra un enemigo implacable, la plaga se extendió como un fuego invisible, cosechando vidas tan rápido como las espadas babilónicas. Y en medio de ese infierno, Jeremías continuó hablando. No con palabras de guerra, sino de rendición. Así dice el Señor de los anfitriones, el Dios de Israel, sí, de hecho, sales y te rindes a los oficiales del rey de Babilonia, vivirás, esta ciudad no se quemará, y tú y tu casa sobrevivirán. Pero si esta ciudad no se entregará a los caldeos, y no escaparán de sus manos, Jeremías 38, 17-18. Un consejo que sonaba como traición a las orejas orgullosas. Zedequías, el rey vacilante, escuchó, pero no obedeció. Temía a los hombres más que a Dios. Temía la vergüenza de la derrota que el fuego que ya lamió las puertas de su ciudad. Su indecisión selló el destino de Jerusalén. Hasta que, en el 11º año de su reinado, en el 4º mes, el 9º día, se rompieron las paredes. Lo imposible sucedió. Jeremías 39, 1-2 registra el momento en que lo inevitable se hizo realidad, las defensas que parecían eternas estaban rotas. Y luego vino el horror. Los caldeos no salvaron nada. El palacio real, las casas de los nobles, el hogar de lo común, todo se convirtió en cenizas. Nebuzaradán, comandante de la guardia babilonia, no dejó piedra en piedra. Los que sobrevivieron a la espada fueron encadenados, arrastrados como ganado para el exilio. El templo de Salomón, un símbolo del pacto divino, la joya de Israel, se redujo a escombros al vapor. Jeremías 52, 12-13 describe la escena con una precisión cruel, en el 5º mes, en el 10º día, el fuego devoró la casa del Señor. Los tesoros acumulados durante siglos, oro, plata, bronce, fueron saqueados, tomados como trofeos a Babilonia. Las columnas de bronce que soportaron el atrio, el mar de bronce donde los sacerdotes se limpiaban, los utensilios sagrados del servicio a Dios, todo estaba roto, derretido, transformado en una guerra. ¿Y Zedequías? Su fin fue la amargura de todos. Jeremías 39, 6-7 narra el trágico epílogo, ante sus ojos, sus hijos fueron ejecutados. Los nobles de Judá, además. Luego se arrancaron los ojos, el último vistazo que tuvo fue la sangre de su propio linaje. Encadenado, ciego, arrastrado a Babilonia, el rey que podría haber salvado a su gente con un acto de humildad ahora marchó al cautiverio como prisionero ordinario. La dinastía de David, que parecía incalificada, fue interrumpida con violencia. El trono que Dios había prometido ser eterno ahora estaba abrumado bajo las botas de los conquistadores. Pero en medio de la devastación, un detalle sorprendente, Jeremías se salvó. No por casualidad, sino por orden directo de Nabucodonosor. Tómelo y cuídalo, no hagas ningún mal, pero trátelo como él pide, Jeremías 39, 11-12.
El profeta que predice el juicio ahora vio cumplir sus palabras, y sin embargo, la mano de Dios lo protegió. Mientras Jerusalén ardía, mientras lloraba hacía eco por las calles desiertas, Jeremías permaneció en pie. No como un ganador, sino como testigo vivo que, incluso en ruina, la voz de Dios no se calla. ¿Y qué ruina era? Lamentaciones 1:1-2 captura el dolor en los versos que cortan como cuchillas, que solitaria la ciudad está tan poblada. Se convirtió en la viuda la gran entre las naciones. Princesa entre las provincias, ahora reducida a la servidumbre. Ese amantes. Todos sus amigos la traicionaron, se convirtieron en sus enemigos. Jerusalén, la ciudad que Dios había elegido, ahora era un fantasma de sí mismo. Sus hijos, dispersos. Su templo, destruido. Su futuro incierto. La gente de Judá se dividió como un botín de guerra, los exiliados, arrastrados a Babilonia, los pobres, dejados atrás para cuidar los viñedos devastados, y un pequeño descanso, que huyó a Egipto, trayendo a Jeremías contra su voluntad. Para los cautivos, comenzó una nueva vida, una vida de extraños en tierras extrañas. Pero incluso allí, en el exilio, la palabra de Dios los ha alcanzado. A través de Jeremías, el Señor volvió a hablar: construya casas y habitan en ellas, los jardines de las plantas y coman sus frutos. Salga, tenga hijos e hijas, les dan a sus hijos e hijas en el matrimonio, para que también tengan hijos. Multiplica allí y no disminuyan. Busque la paz de la ciudad donde los llevé al exilio y oré por ella, porque en tu paz tendrás paz. 29, 4-7. El juicio había caído. Las advertencias ignoradas ahora eran grises en el viento. Pero en medio del caos, persistió una promesa: el mismo Dios que había permitido la caída de Jerusalén era el Dios que había prometido su restauración. La misión de Jeremías no había terminado con la destrucción, ganó un nuevo capítulo. Entre las lágrimas y los escombros, él seguiría siendo la voz que guiaría a una gente rota a la esperanza. Porque incluso cuando todo parece perdido, la fidelidad de Dios permanece. Y de las cenizas, da lugar a la redención. El grito de las madres resonó en las ruinas: ¿dónde está el trigo? ¿Dónde está el vino? Sus hijos, frágiles como heridas abandonadas en las calles, se desvanecieron en sus brazos que ya no tenían la fuerza para sostener. No fue solo la carne que sopló, era el alma. El templo, el corazón de la fe y el símbolo de la presencia divina, yacían en escombros, reducido al polvo por el fuego de la ira. Jeremías, su voz desgarrada por el dolor, describió a los indescriptibles, destruyó su tabernáculo como si fuera un jardín, devastó el lugar de su asamblea. El Señor rechazó su altar, despreciaba su santuario. Lamentaciones 2, 6-7. Las fiestas sagradas, los sábados, los rituales que durante siglos unieron a las personas con Dios, todos silenciados. Incluso el rey y los sacerdotes, una vez ungidos, fueron arrojados al desdén. El sonido que ahora llenó la casa del Señor no eran canciones, sino que grita, como el día de una fiesta fúnebre. ¿Y los niños? Aquellos que deben chupar la leche materna ahora pegaban la lengua seca hacia el cielo de la boca, sus ojos se excavaban un pedazo de pan que nadie tenía. Aquellos que anteriormente fueron viados en palacios ahora arrastraban las montañas del estiércol, sus túnicas moradas intercambiadas por trapos. Lamentos 4, 4-5. La devastación fue tan profunda que incluso la compasión humana parecía haberse secado. Pero fue allí, en el abismo de la desesperación, que Jeremías levantó una bandera de esperanza contra todo el sentido común. Las misericordias del Señor no tienen fin, sus comparaciones no están agotadas. Son nuevas todas las mañanas. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23. En medio del duelo, el profeta se atrevió a proclamar: Dios no se había olvidado. Su justicia era severa, sí, pero su misericordia, esto era más profundo que las ruinas. Cada amanecer era una prueba viviente de que el Señor todavía apoyaba la vida, incluso cuando todo parecía muerto. El Señor es mi porción, dijo mi alma, así que espero. Lamentaciones 3:24. No fue la negación del dolor, sino una confesión radical: incluso en el valle de la sombra, Dios era suficiente. Jeremías no cerró los ojos al sufrimiento, lo llamó, lloró por él, pero también vio más allá de él. En sus oraciones, la tensión era palpable: usted, Señor, reina para siempre, tu trono permanece de generación en generación.
¿Por qué nos olvidarías para siempre? ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Fue el grito de un corazón roto que, aún así, se negó a desatar la mano de Dios. ¿Por qué? Y si la justicia divina había permitido la caída, la misma justicia garantizaba la restauración. Y la promesa no era solo la reconstrucción, sino de la transformación. He aquí, restauraré la suerte de las tiendas de Jacob, dijo el Señor, y tendré compasión en sus viviendas. La ciudad será reconstruida sobre sus ruinas, y el palacio estará habitada como antes. El día de acción de gracias y voces y hoy estarán fuera de ellos. Jeremías 31, 38 a 40. Más que ladrillos y torres, Dios habló de un renacimiento espiritual. El profeta anunció algo nunca escuchado, un nuevo pacto, no escrito en piedra, pero dentro del ser. Pondré mi ley adentro y lo escribiré en su corazón. Seré tu Dios, y ellos serán mi pueblo, todos me conocerán, desde lo más pequeño hasta el más grande de ellos, porque perdonaré su iniquidad y ya no recordaré su pecado. Jeremías 31, 33 a 34. Era una esperanza que trascendiera Jerusalén. No se trataba solo de volver a lo que era, sino para nacer de algo más grande. Las canciones de la boda resurgirían donde antes solo había arrepentimiento. Jeremías 33, 10 a 11. Los cautivos volverían. La alegría, como un río después de la sequía, inundó las calles una vez en silencio. Estas no eran palabras vacías para calmar a un agente de pánico, eran decretos divinos, sellados por la misma fidelidad que había guiado a Israel a Egipto. Jeremías, el hombre que lloró por la ciudad destruida, ahora vio más allá de las cenizas. Su ministerio, que comenzó con advertencias de juicio, culminó con un mensaje tan poderoso de consolación que haría eco durante los siglos. Las ruinas de Jerusalén no fueron el final, sino un preludio. Dios no solo restauraría, haría todas las cosas nuevas. Y mientras los últimos sobrevivientes obstinados arrastraron al profeta a Egipto, contra su propia voz, hasta entonces la promesa los seguiría. Porque donde hay un remanente, hay esperanza. Y donde está Dios, incluso el desierto puede florecer. Y ahora, justo allí en el suelo egipcio, una tierra que una vez había sido refugio para los patriarcas, pero ahora se convirtió en una tumba de ilusiones, Jeremías había sido una señal viva de la verdad incómoda. No era suficiente haber sido arrastrado lejos de su tierra, todavía se vio obligado a presenciar la obstinación de un pueblo que, incluso antes de las ruinas de Jerusalén, insistió en tropezar con los mismos errores. En Tafnes, una ciudad fronteriza donde el Nilo se mezclaba con las arenas del desierto, el profeta no se calaba. Sus acciones, como siempre, hablaban más fuerte que las palabras. Con las manos calentadas por el tiempo y el dolor, Jeremías tomó grandes piedras, no como armas, sino como plántulas de un juicio que no ahorraría ni siquiera a aquellos que pensaron que estaban a salvo. Bajo los ojos sospechosos de los judíos exiliados, los enterró en la arcilla húmeda del patio de los ladrillos, justo en la entrada del palacio de Faraón. Un gesto simple pero significativo, así dice el Señor de los anfitriones, el Dios de Israel: he aquí, enviaré y traeré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que escondí. Extenderá su pabellón real. Jeremías 43, 8 a 10. El mensaje era claro como el sol del desierto, no había escapatoria. El mismo rey que había arrasado Jerusalén llegaría a este tiempo, a Egipto, a la última fortaleza de la rebelión humana. La espada, el hambre, el cautiverio, los tres caballeros de la justicia divina, no sabían fronteras. Y, sin embargo, lo que debería haber sido una alerta final se recibió con un desdén que cortó profundamente que cualquier espada. En Patros, donde la comunidad judía se agrupó como ovejas sin pastor, las mujeres, las mismas que una vez lloraron por sus hijos asesinados en Jerusalén, ahora aumentaron un desafío abierto. Con incienso ardiendo en honor de la Reina del Cielo, declararon sin vergüenza de vergüenza: en cuanto a la palabra que nos habló en el nombre del Señor, no te obedeceremos. Antes, haremos todo lo que prometió nuestra boca, incienso a la Reina del Cielo, y le ofrecemos libaciones, como lo hicimos, nuestros padres, nuestras reyes y nuestras princes en las cibas de Judá. Y en las calles de Jerusalén. Así que teníamos pan en abundancia, estábamos felices y no vimos ningún daño. Pero dado que dejamos de quemar incienso a la Reina del Cielo y ofrecemos sus libaciones, todo falta, y por la espada y el hambre nos consumen. Jeremías 44, 16 a 18. Era apostasía en su forma más cruel, no solo el rechazo de Dios, sino la distorsión de la historia.
Atribuyeron a la idolatría de la prosperidad de que, de hecho, había sido misericordia divina y obediencia, la desgracia que era consecuencia de sus propios pecados. ¿Cuántas veces puede llorar un profeta por una gente así? ¿Cuántas veces puedes repetir el mismo mensaje, sabiendo que cada palabra es como semilla arrojada a un suelo pedregoso? Pero Jeremías no era un hombre de medias verdades. Su respuesta vino como un trueno: por lo tanto, escuché la palabra del Señor, todo de Judá que habita en la tierra de Egipto, he aquí, juro por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre nunca será invocado por la boca de ningún hombre de Judá, toda la tierra de Egipto, diciendo, viva el Señor Dios. Y por el hambre, hasta que sean exterminados. Aquellos que escapan de la espada convertirán en la tierra de Egipto en la tierra de Judá, pocos en número y todo el resto de Judá, que ingresaron a la tierra de Egipto para morir allí, sabrán de quién se subsiste, si la mía o la suya. Jeremías 44, 26-28. Fue la última advertencia. No es una amenaza vacía, sino la oración de un Dios que, incluso en su ira, aún dejó una puerta jar, el remanente volvería. Pocos, sí, pero lo suficiente como para demostrar que la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad humana. Y así, en las arenas de Egipto, donde los dioses falsos fueron adorados con oro e incienso, Jeremías terminó su ministerio cuando había comenzado, solo, rechazado pero incansable. El silencio de la tradición sobre su fin, si fue apedreado por sus propios hermanos, como sugieren algunos informes, o simplemente cerraron los ojos después de décadas de lucha. Pero importa poco. Porque lo que define a un profeta no es cómo muere, sino cómo vive. Y Jeremías vivió como pocos, como la voz que no se duplicó, el corazón que no se calmó, el hombre que, incluso cuando Dios parecía silencioso, continuó gritando por justicia. Su legado, sin embargo, no se perdió en las dunas del tiempo. Las palabras que pronunció, duras, dolorosas, pero cargadas de esperanza indestructible, se conservaron como fuego en huesos, como el agua de la tierra sedienta. El libro que lleva su nombre no es solo un registro de juicio, es un manual de resiliencia divina. En él vemos a un Dios que no está contento con rituales vacíos, pero requiere un corazón circuncidado. Jeremías 4, 4. Un Dios que, incluso ante la traición, promete, le daré mi ley dentro de ti y la escribiré en tu corazón. Jeremías 31, 33. Palabras que harían eco de siglos más tarde en las páginas del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo sellaría esta misma promesa en los corazones de los que creen. Jeremías, el joven renuente de Anatote, se convirtió en el portavoz de una verdad eterna: la fidelidad a Dios no se mide por aplausos, sino por obediencia. Su ministerio demuestra que a veces el éxito de los ojos humanos es un fracaso, y el fracaso, a los ojos de Dios, es la semilla de una victoria que solo revelará el tiempo. Por la palabra, proclamó, incluso cuando nadie quería escuchar, se cumple. Siempre,